A todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar comienzo a la clase número 5 de técnicas especiales o específicas, en donde vamos a ver los conceptos fundamentales de todo el protagonismo que se produce en el metabolismo óseo y en la remodelación del tejido, ¿sí? Es decir, nosotros ya habíamos mencionado, o ya les había yo mencionado, que el tejido óseo está en un constante proceso de remodelación. Para entender este proceso de remodelación, tenemos que primero comprender lo que significa el metabolismo óseo que se produce entre el plasma y el hueso, es decir, es un intercambio. Metabolismo. ¿Recuerdan la palabra metabolismo que era? El metabolismo es el conjunto de todos aquellos procesos físico-químicos, que están relacionados con las células y con el organismo. Es decir, son aquellas reacciones bioquímicas en sí. El plasma es la parte o el componente líquido de la sangre, ¿sí? El componente sólido va a estar formado por los hematíes o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Y lo que se produce en este metabolismo, en esta reacción bioquímica del tejido óseo, es el intercambio, como dije, perdón, entre lo que es el plasma, ¿sí? El plasma en la formación al hueso y el intercambio de un proceso estable a través desde el hueso hacia el plasma que se denomina resorción. Resorción es limpieza. Y ahora vamos a estudiar las características fundamentales del osteocito, osteoclasto, osteoblasto. ¿Cuál es la función que cada uno de ellos realiza? En realidad, el osteocito lo que hace es, más que nada, formar los canalículos de lo que se denomina matriz ósea, ¿sí? Y están en un constante trabajo, tienen muchísimo más trabajo, el osteoclasto, sobre todo, y el osteoblasto, ¿sí? Acá vamos a ver estas células de remodelación, osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Acá tienen un esquema de cada una, ¿sí? Para que más o menos se den cuenta cómo son microscópicamente. Y lo que tenemos que decir, por ejemplo, si vamos a hablar del osteoblasto, lo vamos a conceptuar de la siguiente forma. Proviene de las células que se denominan osteoprogenitoras, que van a surgir de lo que es el periósteo. El periósteo, recuerden que es la membrana que recubre el hueso. Y también de las médula ósea. El osteoblasto va a ser sintetizador. ¿Qué significa sintetizador? Que elabora, ¿sí? Sintetizadores de la matriz ósea, del desarrollo y del crecimiento de los huesos. Desarrollo y crecimiento de los huesos. Existe otro osteoblasto que se denomina osteoblasto maduro, que es el que interviene en la formación del tejido óseo a través del fibroblasto. Entonces, yo les estoy conceptuando el osteoblasto. Repito, existe otro osteoblasto, que es el osteoblasto maduro, que, repito, interviene en la formación del tejido óseo a través del fibroblasto. Pero el fibroblasto proviene, a su vez, del tejido conjuntivo, ¿sí? El fibroblasto, por ejemplo, es aquel que segrega entre uno de los tantos componentes el colágeno, que el colágeno es una proteína, ahora lo vamos también a definir, ¿sí? Bien, el proceso, ¿por qué digo en un constante proceso de remodelación? En un crecimiento óptimo y continuo desde el comienzo hasta la finalización del desarrollo. Pero nosotros crecemos con una cierta densidad mineral ósea y vamos hasta los 30 años, hacemos meseta hasta los 50 y después comienza a decaer. Generalmente. Y eso va a depender, como creo que ya lo había mencionado, del sexo, va a depender de la edad de cada paciente y también de la raza, ¿sí? De la raza, si es raza negra, blanca o amarilla. Bien. Aparte, más allá de todo este proceso anátomo fisiológico, entre comillas, normal de un individuo, puede existir la posibilidad de que ese tejido óseo se vea afectado por alguna patología traumática, infecciosa, de revascularización, ¿sí? O mejor dicho, avascular, tumoral, benigna, maligna, etc. Entonces, siempre van a trabajar estas células
o estos componentes celulares para poder reparar, en el caso que lo tengan que reparar, o continuar el crecimiento. ¿Sí? Bien, en el caso de los osteoclastos, que es uno de los que más trabaja, estamos acá, sí, vamos al slide siguiente. Acá tenemos el osteocito, ¿sí? Que va a formar, como dije, los canalículos de la matriz ósea. Es una célula ósea adulta, ¿sí? Y este es el osteoclasto, que la vamos a denominar como célula remodeladora. ¿Por qué? Porque va a bombardear, para que me entiendan, una serie de proteasas, ¿sí? O sea, colagenasas, y se va a producir un espacio de limpieza que lo vamos a denominar espacio de resorción. Y si lo tenemos que conceptuar al osteoclasto, vamos a decir que es una célula que está formada por células gigantes multinucleadas, con muchos núcleos, y van a actuar durante el desarrollo, no solo del crecimiento como el osteoblasto, sino también, aparte de la reparación del tejido mismo, ¿sí? Y va a ser también responsable de la reabsorción de la matriz que forman a través de una osificación encondral, es decir, dentro, ¿sí?, del cartílago, e intramembranosa. Y espere que me acuerdo cómo se llamaba. Este sistema se llama sistema monocítico macrofágico. No es para que lo aprendan de memoria ni nada por el estilo, pero bueno, viene la información y la vamos desarrollando. También el osteoclasto, entonces, formado por células gigantes, repito, ¿sí? No solo interviene en el desarrollo, sino también en el crecimiento y reparación del hueso. Es responsable de la absorción, para ir resumiendo, y está en relación a la producción de estrógenos. Esto tiene que ver con el periodo de climaterio, que ya lo vamos a desarrollar cuando veamos dentro de la parte densitométrica la menopausia. En el periodo de climaterio, el osteoclasto es afectado en forma directamente proporcional y deja de producir estrógenos. Ya vamos a ver la relación que existe, ¿sí? Y acá está el muchacho que más trabaja, ¿sí? Es el osteoclasto, ¿sí? Que hace primero la resorción para que luego se reabsorba o remodele. Acá vemos dos esquemas con la matriz ósea normal y acá vemos una pérdida de esa densidad de la matriz ósea, seguramente provocada por una hipocalcemia, ¿sí? O osteopenia, y después ya más agravada la osteoporosis, que también ya vamos a ver, ¿sí? Y ya vamos a ver procesos, procesos óseos patológicos, ¿sí?, del tejido, procesos óseos patológicos del tejido. Sobre todo, los vamos a mencionar y sus características fundamentales: tumoral, infecciosos, avasculares y degenerativos. Bueno, el osteoclasto entonces también tiene que ver en su función que su trabajo tiene que ser medido, porque si es desmedido, por ejemplo, y él no actúa con la rapidez que tiene que actuar, es decir, hay un déficit, de su funcionalidad, no produce esa resorción para que luego se remodele el hueso, y el tejido óseo puede provocar, generar mayor cantidad de tejido. Y eso se da origen a lo que se denomina como una exoptosis ósea, sobre todo, es decir, más formación del tejido óseo, sobre todo en los tejidos planos, ¿sí? Es una enfermedad que está de la mano y relacionada con lo que se denomina osteopetrosis, que tiene dos procesos, ¿sí?, autosómicos, que después ya vamos a ver. Uno se llama dominante, otro se llama recesivo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Bien, el osteoclasto entonces lo caratulamos como célula ósea de remodelación. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un pasaje o de lo que vamos a denominar transferencia de ¿qué? Del ion cálcico, que va a ir de la matriz, de la matriz ósea a la sangre. ¿Sí? Vieron que cuando vimos el intercambio en el metabolismo óseo, bueno, se produce el osteoclasto, que es esta célula de remodelación, produce esa transferencia del ion cálcico desde la matriz ósea a la sangre, ¿sí? Estas son las colagenasas, son igual a las enzimas. Es la misma imagen para que ustedes vean cómo estas bombas de proteasa lo que hacen es provocar el espacio de reabsorción. Estos son minerales, ¿sí? Y lo va a hacer fundamentalmente a través de
las mitocondrias y los lisosomas. La resorción, que lo hace el osteoclasto, elimina el tejido óseo liberando como minerales. Elimina el tejido óseo liberando minerales a través de estas proteasas. Las mitocondrias y los lisosomas, ¿se acuerdan que eran? ¿Sí? Son partes fundamentales de las células, por eso se denominan orgánulos. Entonces, si buscan la definición, tanto en mitocondria como lisosoma, van a encontrar que son orgánulos. Y estos orgánulos significan que son partes fundamentales y prioritarias de la célula. ¿Por qué? Porque tienen una estructura específica y cumplen una función. ¿Sí? Bien. Con respecto al osteoblasto, que lo vamos a denominar como célula ósea de formación, está en relación con lo que es la hormona paratiroidea, ¿sí? Productora de calcio y la vitamina D. Fíjense, este es el osteoblasto, que está formado por colágeno, proteínas y la fosfatasa alcalina. Está relacionado con el crecimiento, con la remodelación a través del crecimiento, ¿sí? Bien, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es la proteína? Por ejemplo, el colágeno mismo es una proteína, ¿sí? El colágeno es una proteína o también denominada molécula proteica. Y está formando lo que se denominan fibras, o sea, van a ser fibras colagenasas, ¿sí? Y van a ser segregadas, ¿se acuerdan que antes yo les había mencionado el fibroblasto, que es parte del tejido conjuntivo? Bueno, perfecto. Bien, entonces la remodelación del hueso se va a producir a través de dos mecanismos o procesos. El de resorción, formado por el osteoclasto, y el de formación a través de, repito, el colágeno, la proteína y la fosfatasa alcalina por el osteoblasto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo van a hacer? Fíjense, esquemáticamente la resorción ósea, más o menos es lo que estuve explicando antes, se produce ácido por las bombas de protones que van a tener como características sus bordes rugosos. ¿Sí? Seguimos pasando. La remodelación de estas proteasas, fíjense cómo ya en la remodelación ya está este espacio de resorción y dice formación del espacio de resorción por el efecto del ácido y de las proteasas. Es una síntesis de los conceptos que venimos mencionando. La llegada de los osteoblastos, acá tenemos en el área de resorción a estos osteoblastos, fíjense cómo llegan y a través de las proteínas y del colágeno y las fosfasatas van a comenzar su proceso, ¿sí? Su proceso de remodelación en esta área de resorción. Y esta es una imagen microscópica para que tengan una idea de cómo son este tipo de células. El inicio de la formación se divide en dos procesos, 1 y 2. Fíjense cómo se va produciendo, o sea, en forma esquemática, lo que antes venimos mencionando. Y acá tenemos el fin de la remodelación, punto número 3 y punto número 4, hasta llegar al hueso remodelado. Bien, y en el proceso de cambio, para ir cerrando, tenemos el que se denomina reposo, ¿sí? Que son las células de revestimiento, una vez que el hueso no está afectado por ningún tipo de trauma o por ningún tipo de patología y sigue su desarrollo normal, y en parte del desarrollo normal o asistiendo a esa afectación en el caso de que existiese, perdón, tenemos los osteoclastos que van a entrar, como dije, en la resorción y los osteoblastos, como dije, en la formación del mismo. Bien, ya me iba para la clase número 6. Así que bueno, ya terminamos esta clase muy específica de este continuo proceso de remodelación del tejido óseo para que tengan en cuenta los conceptos fundamentales de estas tres células osteoprogenitoras: osteocito, osteoclasto y osteoblasto. ¿Sí? La clase que viene vamos a comenzar a hablar del calcio, todas sus características, cómo se desarrolla en el organismo, cuáles son las funciones principales, que son un montón y es muy importante, cómo se desarrolla. Entonces, características del calcio, vamos a hablar cómo se metaboliza, es decir, metabolismo del calcio, y después ya nos metemos en los conceptos básicos de la introducción de la densitometría ósea o del método densitométrico. Así que, chicos, damos por finalizada la clase número 5 de técnicas especiales. Saludos.
y abrazos para todos.